el día de hoy. Oh, sh. Whoa! Holy. Are you kidding me right now? Not like we talking about. Oh! Whoa! En el corazón de Inglaterra se yergue majestuoso un edificio ancestral abandonado. Décadas atrás albergó un asilo, más tarde se transformó en un hospital y finalmente en un orfanato antes de cerrar sus puertas. Entre los abismos de desdicha y sufrimiento que envolvieron aquel recinto, Lee, intrépido investigador del canal Three Spears Paranormal, busca desvelar si las adversidades que afligieron a ese lugar dejaron una impronta sobrenatural. Lo que quedó registrado esa fatídica noche, sin duda, desatará horrores inimaginables. Oh, hang on. What we got here then? These oh shit, there's a clock. Somebody actually lives in that. En el video, a través de la sombría ventana, se divisa una figura espeluznante que, al ser iluminada por el explorador, gira su cabeza para mirar hacia el exterior. Aquello que se revela ante sus ojos es un rostro grotescamente deformado. Sin embargo, esta no sería la única visión aterradora captada por Lee en aquella horrenda noche. Kids who have reached a certain age and are waiting to be housed. So I think I'm at the main entrance to that bit now. I can hear like an alarm. I can hear like an alarm. Al girar la cámara, Lee descubre una diminuta figura fantasmal que se oculta en el suelo, evitando su presencia. Lo más inquietante es que, al observar el ángulo fijo de la otra cámara, no se aprecia ninguna entidad en aquel espacio. La única explicación plausible es que esta aparición sea de origen sobrenatural. ¿Acaso Lee se ha encontrado con almas perdidas de décadas pasadas en este recinto maldito? Hazme saber qué piensas en los comentarios. A lo que más deben tenerle miedo los entusiastas del ámbito paranormal es que su seguridad no está garantizada en la tranquilidad de sus hogares mientras observan este video, ya que lo sobrenatural puede irrumpir sin previo aviso, sin necesidad de tocar la puerta, y transformar un agradable momento en familia en una escena extraída de una perturbadora película de terror. All right, so Dad, if you remember the I'm telling you, stupid rap. I could do it. I think it was like 88, 89, maybe. I don't think it was 90. Maybe 87, 88, 89. They had this. They had this record that was a square. It was from McDonald's, but they put it in the Columbus Dispatch. But anyway, it's like a piece of paper, but you put it on like a 33, and it had like the Big Mac song on it. And if you could recite it and go into the store, like the restaurant, and recite it, they give you free food or some shit. But I still know the whole song. This has got to be the nerdiest shit I've ever heard in my entire life.
Go. You posting this on like, I'm gonna post it. well, just a disclaimer, I'm fat and I don't give a shit. So Oh check god. this out. Ready? 1, 2, 3. Big Mac McDLT, quarter pounder with some cheese fillet, a fish, a hamburger, a cheeseburger, a Happy Meal, McNuggets, tasty gold. Did you see that shit? Are you kidding me right now? Mientras este hombre compartía una noche de conversación junto a su esposa e hija, un vaso se mueve misteriosamente en 2 ocasiones sin explicación aparente. Esta familia asegura que jamás había ocurrido algo semejante y que la casa nunca había dado señales de estar embrujada. Por lo tanto, refuerzo lo mencionado anteriormente. Lo paranormal puede invadir tu vida cuando menos lo esperes. Piense en eso esta noche cuando vayas a dormir. Una familia se muda a una nueva casa con una desgarradora historia previa. Los antiguos propietarios optaron por vender la casa después del fallecimiento de su bebé, quien apenas contaba con 1 año de edad. Incapaces de soportar que cada rincón del hogar les recordara la dolorosa pérdida del pequeño, tomaron la angustiosa decisión de partir. Ahora, mientras el hijo adolescente de la nueva familia descansa en el patio un día, decide grabar un escalofriante suceso al observar cómo la silla mecedora se balancea de manera sobrenatural. Pero, paradójicamente, no es el inquietante movimiento de la silla lo que resulta más perturbador en el video. En el reflejo de la pantalla de una antigua televisor se vislumbra una figura espectral de un bebé reposando en la mecedora. Cuando el joven le muestra el video a sus padres, estos deciden contactar con los antiguos propietarios, quienes, sumidos en un estado de shock, confirman que aquella silla solía ser el lugar donde mecían al bebé. El par de investigadores japoneses del reconocido canal Kuroshiro emprendieron una intrépida expedición en un pasaje remoto y siniestro, una aldea abandonada anidada en las imponentes montañas de Japón. Tan solo existe una entrada escalofriante para llegar a la tétrica aldea, un túnel tenebroso que se adentra en lo más profundo de una montaña. ライトある？ライトある？ちょっと待って。ちょっとテイさんカメラ。わかんない。いやーなさそうだよ。ライトある？ちょっと待って。ちょっとテイさんカメラ。Una figura oscura y sombría parece acecharlos desde el otro extremo del túnel, y ellos, ajenos a la presencia maligna que los observa, continúan su avance. ¿Eh? 何今の声
Repentinamente, un grito desgarrador resuena detrás de ellos. A pesar de sus incansables intentos por explorar cada rincón, no logran divisar la fuente de ese aterrador sonido. Deciden proseguir y es entonces cuando llegan a la aldea, el punto en que los sucesos escalofriantes cobran aún más vida. 歩いて落とす歩いて落とすやっぱダメなんだろうこれこの文字ごめんください開いたんだけどうわうわマジごめんくださいはいちょっとねなんかそんな気がしたよビビった戻るかどうしようちょっと待って近づいてきてるってこと戻るかちょっと待ってどうしようちょっと待ってMientras uno de los investigadores se acerca cautelosamente a una de las moradas, alcanza a vislumbrar a alguien que pasa velozmente tras el cristal. No obstante, al abrir la puerta, se encuentra con un vacío espeluznante. Luego, consiguen capturar un rostro espantoso que los acecha desde el interior. Pero ellos, al no percatarse de estas presencias inquietantes y pensar que aún no han captado nada, deciden abandonar la aldea. Pero un último suceso de horror les aguarda cuando emprenden el regreso a su automóvil. あ確かに普通配送って墓あるもんな大体どっかにまあマジでないんだよ墓がEnvuelta en una densa niebla nocturna, otra figura fantasmal emerge, una presencia que parece observarlos desde la distancia. Al llegar a su hogar y revisar el metraje, descubren todas las manifestaciones paranormales, percatándose de que el lugar está mucho más infestado de espíritus malignos de lo que habían imaginado. ¿Te atreverías tú a adentrarte en esa aldea maldita? Tenemos nuevo servidor de Discord. Allí estamos haciendo la comunidad de la familia Phantom. Puedes encontrar distintas salas, compartir con nosotros tu experiencia paranormal y más. Únete a la familia Phantom en Discord en el link que encontrarás en la descripción y primer comentario fijado de este video. Y no te vayas de este video sin comentar en la caja de comentarios #Familia Phantom. El trío de hermanos del popular canal Paranormal Nightmare se aventuró en Indiana para explorar una antigua iglesia abandonada que supuestamente alberga el espíritu de Jim Jones, el infame líder de la secta del fin del mundo de 1978. Jones fue responsable del trágico fallecimiento de más de 900 hombres, mujeres y niños. Es por eso
que los visitantes del lugar afirman haber presenciado aterradores avistamientos, desde espectros de niños hasta figuras femeninas. Pero lo más impactante es la aparición del propio fantasma de Jim Jones. Los tres hermanos, decididos a investigar, se preparan y se adentran en los oscuros rincones de la iglesia. Y pronto son testigos de eventos espeluznantes. Don't. I'm sorry. I didn't mean to cuss. Thank you for talking to me. Would you like to tell me what your name is? Jim. Jim and you. Lord. It said Jim and then it said Lord. Oh my goodness. Cian experimenta una inexplicable explosión seguida por una voz en su Spirit Box que pronuncia Jim, el nombre del infame líder de la secta. Mientras tanto, su hermano Josh, en otra parte de la iglesia, también se ve envuelto en un suceso paranormal inquietante. We know Jim Jones came here for many years as a child, and then he moved on and became a reverend at different churches. And then they did some very bad things. Jim. Whoa! Holy. Okay, that was loud. Holy crap. Josh sufre una misteriosa explosión similar y el nombre de Jim Jones también resuena en su Spirit Box. La repetición de estos eventos macabros no puede ser simplemente una coincidencia. Luego, nos adentramos en el tercer hermano, Rocky, quien, como era de esperar, también vive su propia experiencia aterradora. La situación se torna aún más escalofriante cuando Cian, en un acto audaz y temerario, decide encerrarse en el sórdido y lúgubre ático de la iglesia. Es en este lugar donde se produce una de las manifestaciones más horrendas de toda la noche, desafiando cualquier explicación racional. Whoa! Kai, I hear you. Do you not like me talking about... Oh! Whoa! It's so freaking dark up here I can't see. Oh crap! Yep, I'm out. Ah! It's coming! Bless me! God! No! Oh my God! Whatever the heck was up there just came running at me down the steps. Si crees que este era el final, el clímax terrorífico aún está por venir, pues mientras los hermanos exploran la iglesia, la cámara captura un evento que les hiela la sangre luego de descubrirlo en la grabación. I think we need to go up to the attic. Would it be better if I just filmed the screen? Like if they're just watching the screen, that I won't need this light on.
El horroroso descubrimiento revela la presencia del fantasma de Jim Jones, cuya manifestación busca testificar ante el mundo que aún permanece en ese lugar, manteniendo atrapadas a las desdichadas almas a las que él condujo a un trágico destino. Dime, ¿cuál es tu opinión al respecto de estos espeluznantes sucesos? Espero que este video te haya gustado. Las personas que ves aquí son las que me han apoyado durante todo este mes suscribiéndose a través de la membresía del canal. También quiero agradecer a todos los que se han pasado a mi canal de Twitch y se han suscrito. Y en este espacio quiero agradecer especialmente a Cari, Katrina y Adele por haberse suscrito en ambos canales. Si tú quieres pertenecer a la familia Phantom y aparecer en los próximos videos, ya sabes qué hacer. Te puedes suscribir por membresía del canal o puedes pasarte también en mi canal de Twitch. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.